En la vecindad del Chavo, el sol de la tarde caía como un velo polvoriento sobre los patios empedrados, donde el eco de risas infantiles se mezclaba con los gritos cotidianos de los adultos. Era un lugar humilde, casi olvidado por el mundo exterior, donde la pobreza unía a sus habitantes en una red de rencores y afectos frágiles. Don Ramón, el viudo desempleado con su bigote desaliñado y su sombrero raído, pasaba los días esquivando al señor Barriga, el obeso casero que llegaba cada mes como un verdugo implacable a cobrar la renta. Su hija, la Chilindrina, una niña pecosa de coletas desordenadas y dientes separados, corría por el patio con sus amigos, ajena a las penurias de su padre. Ella era el alma de la inocencia, con sus llantos exagerados y sus travesuras que ocultaban un corazón vulnerable, siempre buscando el cariño que don Ramón, agobiado por deudas, apenas podía ofrecer. Verla jugar provocaba una tristeza profunda, como si el mundo ya la estuviera aplastando bajo el peso de la miseria. Doña Florinda, la viuda altanera con su peinado impecable y su delantal siempre planchado, se pavoneaba por la vecindad como si fuera una reina destronada. Su hijo Kiko, el niño regordete de mejillas sonrosadas y traje de marinero ridículo, era su extensión narcisista. Un mocoso consentido que humillaba a los demás con sus caprichos y llantos fingidos. «Mamá, el Chavo me pegó», gritaba siempre, aunque fuera él quien provocara las peleas. Doña Florinda, con su voz chillona y su dedo acusador, defendía a su tesorito con una ferocidad que rayaba en la crueldad, abofeteando a don Ramón o insultando a quien osara criticar a su hijo. Era odiosa, una mujer que pisoteaba a los débiles para elevar su ego frágil, escondiendo tras su fachada de decencia una infidelidad que nadie sospechaba. Su amante secreto, un hombre adinerado de la ciudad, la visitaba en las noches, dejando a Kiko solo con sus juguetes caros, comprados con dinero sucio. El Chavo, el huérfano del barril, era la encarnación de la tristeza pura. Con su gorra a cuadros y su suéter remendado, vivía en un tonel oxidado en el patio, comiendo tortas de jamón imaginarias para aplacar el hambre real que lo carcomía. Sus ojos grandes y melancólicos reflejaban un abandono que partía el alma. Nadie sabía de sus padres, y la vecindad lo toleraba como a un perro callejero. Fue sin querer queriendo. Balbuceaba cuando sus torpezas causaban caos, pero en el fondo era un niño roto, anhelando un abrazo que nunca llegaba. Doña Clotilde, la bruja del 71, con su vestido negro y su moño severo, lo observaba desde su ventana con una mezcla de lástima y soledad. Ella, una solterona amargada por años de rechazo, cocinaba pasteles que nadie probaba, susurrando maldiciones a los gatos que la acompañaban. Su presencia era inquietante, como un presagio de muerte, pero su corazón marchito aún albergaba ternura por los niños, aunque ellos la temieran. Ese día, el profesor Girafales llegó a la vecindad con su ramo de flores marchitas y su bigote engominado, caminando con esa elegancia ridícula que lo hacía parecer una jirafa vestida de maestro. Venía a visitar a doña Florinda, su mamacita, como la llamaba con voz empalagosa. «Ta, ta, ta, ta», exclamaba al entrar, pero su sonrisa se desvanecía al ver la frialdad en los ojos de ella. El señor Barriga, con su panza prominente y su maletín lleno de recibos, había llegado esa mañana con su hijo ñoño, un niño obeso de gafas gruesas y voz nasal, que imitaba a su padre en todo, cobrando rentas imaginarias a los otros niños. «Papá, ¿cuándo me das mi helado?», preguntaba ñoño, mientras el señor Barriga golpeaba la puerta de don Ramón. «La renta, don Ramón. Ya son 14 meses», gritaba el casero, su rostro rojo de ira, humillando al pobre hombre frente a todos. Don Ramón, con las manos temblorosas, prometía pagar mañana, pero sus ojos hundidos revelaban una desesperación que provocaba lástima infinita.
La Chilindrina, viéndolo así, corría a abrazarlo, sus lágrimas reales contrastando con las fingidas de Kiko. Mientras los niños jugaban en el patio, Kiko lanzando su pelota gigante, el Chavo tropezando, la Chilindrina riendo con picardía y Ñoño comiendo un dulce robado, el profesor Girafales entró en la casa de doña Florinda. Esperaba un beso, pero encontró una nota arrugada en la mesa. Mi amor, esta noche no puedo, mi esposo verdadero me espera. No, no era eso. Era peor. Escuchó risas ahogadas desde el dormitorio y, al asomarse, vio a doña Florinda en brazos de un desconocido, un hombre fornido con traje caro, besándola con pasión mientras ella gemía. Oh, mi verdadero amor. Girafales es solo un tonto útil. El profesor sintió un puñal en el pecho. Su mundo se derrumbó. Él, el educador idealista que enseñaba matemáticas y moral en la escuela, había sido traicionado por la mujer que idolatraba. Salió tambaleando, las flores cayendo al suelo como pétalos de sangre. Fuera, los niños lo vieron. Profesor. ¿Qué le pasa? Preguntó la Chilindrina, su voz inocente cortando el aire. Kiko se rió. Parece que mamá te dio calabazas otra vez. El Chavo, con tristeza en los ojos, murmuró. Fue sin querer queriendo. Ñoño, masticando, añadió. Papá dice que los maestros son pobres tontos. Girafales, con los ojos inyectados en rabia, miró a los niños. Eran puros, maleables, víctimas de los adultos crueles como doña Florinda, como el señor Barriga que explotaba a los pobres, como don Ramón que descuidaba a su hija por flojera. Pero en su mente rota, vio una oportunidad de venganza. Niños, dijo con voz temblorosa, vengan conmigo. Les enseñaré una lección que nunca olvidarán. Una lección sobre justicia. Y sobre cómo acabar con los traidores. Los llevó a un rincón oscuro del patio, detrás del barril del Chavo, donde nadie los veía. Allí, sacó un libro viejo de su maletín. Anatomía humana para principiantes. Pero no era un libro escolar. Era un tomo prohibido que había encontrado en una biblioteca abandonada, con ilustraciones grotescas de cuerpos abiertos, venas expuestas, órganos palpitantes. Miren, susurró, el cuerpo humano es como un rompecabezas. Y a veces, para entenderlo, hay que desarmarlo. Los niños, curiosos, se acercaron. La Chilindrina frunció el ceño. Pero profesor, eso da miedo. Kiko, presumido. Yo no tengo miedo. Soy valiente como mi mamá. El Chavo, triste. Yo solo quiero comer. Ñoño. Parece un pastel de carne. Girafales sonrió siniestramente. Primera lección. El corazón. Es frágil, como el mío que doña Florinda rompió. Les mostró cómo un cuchillo podía atravesarlo. Imaginen que es el corazón de un traidor. Los niños rieron al principio, pensando que era un juego. Pero el profesor, con voz hipnótica, les contó historias. Cómo los adultos los humillaban. Doña Florinda te pega, Kiko, pero finge amarte. Don Ramón te deja sola, Chilindrina. El señor Barriga te obliga a cobrar, Ñoño, como un esclavo. Y el Chavo. Todos te ignoran. Las palabras calaban hondo, despertando odios dormidos. La tristeza en los ojos de los niños se mezclaba con una rabia nueva, aterradora. Esa noche, mientras la vecindad dormía, Girafales regresó. Encontró un gato callejero de doña Clotilde y, ante los niños ocultos en las sombras, lo abrió con un cuchillo de cocina robado. Vean cómo se destripa, dijo fríamente. La sangre salpicó el suelo, y los niños, horrorizados al principio, sintieron un escalofrío excitante. Ahora, practiquen, ordenó Kiko, riendo maliciosamente. Esto es mejor que mi pelota. La Chilindrina, con lágrimas. Pero duele. El Chavo. Fue sin querer. Ñoño. Sabe a pollo. El terror se instalaba.
Estos niños inocentes, víctimas de un mundo cruel, eran moldeados en monstruos por un hombre roto. Y el odio por Girafales crecía, un manipulador vil que usaba su dolor para corromper, mientras la tristeza por los niños, sus almas puras torcidas, apretaba el corazón. Al amanecer, el gato yacía destrozado. Mañana, lección 2. Humanos, susurró Girafales. La vecindad, ajena, continuaba su rutina, pero una sombra de muerte se cernía, prometiendo un horror inimaginable donde los más débiles se volverían verdugos humillantes. Los días siguientes fueron un descenso lento pero inexorable hacia el abismo. El profesor Girafales regresaba cada tarde a la vecindad con su maletín de cuero gastado, ahora cargado no solo de libros escolares, sino de herramientas afiladas envueltas en trapos manchados. Decía que daba clases extras a los niños más necesitados, y nadie sospechaba nada. ¿Quién iba a imaginar que el maestro de bigote ridículo y frases tartamudeantes estaba convirtiendo a 4 infantes en aprendices de carniceros? En el rincón detrás del barril del Chavo, ocultos por las sombras alargadas del atardecer, Girafales continuaba sus lecciones. La segunda sesión fue sobre extracción de órganos vitales. Había traído un cerdo muerto que compró en el matadero del mercado, envuelto en una lona para que nadie lo viera. Lo depositó en el suelo como si fuera una ofrenda. Miren bien, dijo con voz serena, casi pedagógica. El cuerpo humano no es diferente. El hígado está aquí, el estómago allá. Un corte limpio y se abre como una flor podrida. Sacó un bisturí oxidado y, con precisión quirúrgica, abrió el vientre del animal. El olor a sangre caliente y vísceras frescas llenó el aire. Los niños se taparon la nariz al principio, pero Girafales los obligó a mirar. Kiko fue el primero en acercarse, sus ojos brillando con una curiosidad malsana. Mira, mamá. Es como cuando abres un globo y sale todo lo de adentro. Tomó el cuchillo que le ofreció el profesor y, con una risa nerviosa, cortó un trozo de hígado. La sangre le salpicó el traje de marinero. En vez de asustarse, soltó una carcajada aguda. Es pegajoso. Y caliente. Mamá nunca me deja jugar con cosas así. La chilindrina retrocedió un paso, sus coletas temblando. Lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas pecosas. Profesor. Esto está mal. Papá dice que no hay que hacerle daño a los animalitos. Su voz era un hilo quebrado, llena de la inocencia que aún luchaba por no morir. Girafales se agachó frente a ella, le tomó la barbilla con dedos fríos y la obligó a mirarlo. Tu papá, chilindrina, te deja sola todo el día mientras él duerme la borrachera. ¿Te protege? No. ¿Te da de comer? Apenas. Los adultos como él, como doña Florinda, como el señor Barriga. Solo saben humillar. Esta es la única forma de que dejen de hacerlo. Tú serás fuerte. Tú decidirás quién vive y quién muere. Las palabras eran veneno dulce. La niña sollozó más fuerte, pero no se alejó. En su interior, algo se rompió. La confianza ciega en los mayores. El Chavo observaba en silencio, sentado en el borde del barril con las rodillas recogidas contra el pecho. Sus ojos enormes estaban vidriosos. Yo no quiero lastimar a nadie, murmuró. Solo quiero que alguien me quiera. Girafales se volvió hacia él con una sonrisa torcida. Precisamente por eso, Chavo. Porque nadie te quiere. Porque todos te usan de bolsa de boxeo. Doña Florinda te echa, Kiko te pega, Don Ramón te ignora. ¿No te cansas de ser el tonto del barril? Imagina que el próximo que te pega no se levanta más. El niño bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre el polvo. Pero no dijo que no. Ñoño, en cambio, era el más entusiasta. Su panza temblaba de emoción mientras metía las manos en las entrañas del cerdo. Papá siempre dice que hay que ser fuerte para cobrar la renta. Esto es ser fuerte de verdad.
Sacó un riñón y lo levantó como un trofeo. Mira, profesor. Es como un dulce grande. Girafales asintió, satisfecho. El niño gordo, acostumbrado a obedecer ciegamente a su padre tiránico, ahora transfería esa obediencia al nuevo amo. Esa noche, mientras la vecindad cenaba sopa aguada y tortillas duras, Girafales les dio la tercera lección. El sacrificio humano como acto de justicia. Les habló de antiguos rituales, de cómo los dioses exigían sangre para restaurar el orden. Pero en su versión retorcida, el dios era él mismo. Yo seré el sacrificio final, les dijo. Cuando hayan aprendido todo, me matarán a mí. Así cerrarán el ciclo. Y después, liberarán a la vecindad de sus opresores. Los niños lo miraron horrorizados y fascinados. Al día siguiente, don Ramón llegó tambaleando a casa después de una borrachera. La Chilindrina lo esperaba en la puerta, con los ojos rojos. Papá. ¿Por qué siempre llegas así? Él la empujó sin mirarla. Déjame en paz, niña. Tengo problemas. Ella se quedó quieta, sintiendo como el odio nuevo crecía en su pecho como una planta venenosa. Doña Florinda, ajena a todo, regañaba a Kiko porque había llegado con manchas de sangre en la camisa. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde te metiste, tesoro? Kiko, con una sonrisa que ya no era infantil, respondió. Jugando con el profesor, mamacita. Me enseñó cosas muy interesantes. Ella rió, despreocupada. Ese Girafales es un tonto, pero al menos entretiene a los niños. El señor Barriga llegó esa tarde con su maletín, gritando como siempre. Don Ramón. La renta o te echo a la calle. Ñoño lo seguía, pero esta vez sus ojos no eran los de un niño miedoso. Miraba a su padre con una frialdad calculadora. Papá. ¿Y si un día no pagamos nunca más? Preguntó en voz baja. El señor Barriga soltó una carcajada gorda. Ja. ¿Y quién nos va a parar, gordo? Nadie. Ñoño sonrió para sí. Nadie. Doña Clotilde, desde su ventana, vio a los niños salir del rincón oscuro con las manos sucias de tierra. Y de algo más oscuro. Sintió un escalofrío. Esos niños. Algo anda mal, murmuró a sus gatos. Pero nadie le hizo caso. Siempre había sido la loca. La cuarta lección fue la peor. Girafales trajo a un mendigo borracho que había encontrado durmiendo en la calle. Lo arrastró hasta el patio trasero de la casa de doña Clotilde, donde nadie pasaba. El hombre apenas se movía. Este es un parásito, explicó el profesor. Como los que viven de los demás sin trabajar. Como don Ramón. Como yo, quizás. Les entregó cuchillos pequeños. Practiquen. Abran el abdomen. Saquen el corazón. Sientan cómo late hasta que deja de hacerlo. Kiko fue el primero. Con un corte torpe pero decidido, rajó el vientre. El mendigo soltó un gemido ahogado. La Chilindrina lloró mientras cortaba, sus manos temblando tanto que el cuchillo resbaló y se cortó ella misma. Duele. Duele como a él. Sollozó. El chavo, con lágrimas silenciosas, hizo el corte más limpio, casi con delicadeza, como si pidiera perdón. Ñoño extrajo el corazón aún latiendo y lo apretó hasta que dejó de moverse. Listo, dijo con voz neutra. El profesor los observó, extasiado. Perfecto. Mañana. La clase final. Yo seré el sujeto. Y después, la vecindad entera pagará por sus pecados. Esa noche, los niños no durmieron. La Chilindrina abrazó a su padre mientras él roncaba, pero ya no sentía amor, solo lástima mezclada con asco. Kiko se miró en el espejo y sonrió a su reflejo ensangrentado. El chavo se acurrucó en su barril, susurrando. Fue sin querer. Queriendo. Ñoño contó los latidos de su propio corazón, imaginando el momento en que dejaría de oír el de su padre. El terror ya no estaba en las sombras. Estaba dentro de ellos.
Y lo peor, empezaban a disfrutarlo. La vecindad dormía tranquila, ignorante de que sus verdugos más crueles ya no eran los adultos odiosos, sino los niños que alguna vez habían sido sus víctimas. La clase final llegó en una noche sin luna. El profesor Girafales había elegido el patio trasero de Doña Clotilde, el lugar más olvidado de la vecindad. Un rincón lleno de latas oxidadas, hierbas secas y el olor persistente a humedad y abandono. Había arrastrado una mesa vieja de madera y la había cubierto con un mantel blanco robado de la casa de Doña Florinda. Sobre ella, colocó sus herramientas: bisturí, cuchillo de carnicero, tijeras quirúrgicas, un martillo pequeño y una sierra para huesos que había comprado en una ferretería, diciendo que era para un proyecto escolar. Los niños llegaron en silencio, uno por uno, como si ya hubieran ensayado el ritual. Girafales se quitó la chaqueta con movimientos lentos y ceremoniosos. Se tendió sobre la mesa, con los brazos abiertos en cruz. Su bigote temblaba ligeramente, pero su voz era firme. Esta es la última lección, dijo. El sacrificio voluntario. Yo los creé. Yo los corrompí. Ahora, terminen el trabajo. Máteme. Destrípenme. Saquen mi corazón y entiérrenlo donde nadie lo encuentre. Después, liberen a la vecindad. Libérenla de los que los humillan. De los que los abandonan. De los que los usan. Kiko fue el primero en acercarse. Sus mejillas seguían sonrosadas, pero ya no eran de inocencia. Eran de excitación febril. ¿De verdad quieres que lo hagamos, profesor? No te vas a arrepentir. Girafales sonrió con tristeza. Ya me arrepentí de todo lo demás. Hazlo, Kiko. Demuéstrale a tu madre que puedes ser más fuerte que ella. La chilindrina lloraba sin hacer ruido. Sus manos temblaban tanto que el cuchillo que sostenía parecía tener vida propia. No quiero. No quiero hacerte daño, profesor. Tú eres el único que nos enseñó algo. Aunque fuera malo. Precisamente por eso, respondió él. Porque yo soy el peor de todos. Termínalo. El chavo se quedó atrás, abrazando sus rodillas. Lágrimas silenciosas corrían por su cara sucia. Fue sin querer. Queriendo, susurró una y otra vez, como un mantra roto. Ñoño, en cambio, ya tenía el bisturí en la mano. Yo empiezo, dijo con voz plana. Como con el cerdo. Corte limpio. Y lo hizo. El primer corte fue torpe, pero profundo. Girafales soltó un gemido largo, casi agradecido. La sangre brotó caliente y oscura, empapando el mantel. Los niños se miraron entre sí. Algo cambió en ese instante. Ya no eran niños jugando a ser monstruos. Eran monstruos que habían olvidado cómo dejar de jugar. Kiko tomó el cuchillo más grande y abrió el abdomen con un tajo amplio. Mira, chilindrina. Es igual que el mendigo. Solo que este respira todavía. La niña sollozó más fuerte, pero sus manos se movieron solas. Introdujo los dedos y sacó un trozo de intestino. Lo siento. Lo siento. Repetía mientras lo dejaba caer al suelo. El chavo se acercó al final. Tomó el martillo. Para que no sufra más, murmuró. Golpeó la sien de Girafales 1, 2, 3 veces. El cráneo cedió con un crujido húmedo. El profesor dejó de moverse. Sus ojos quedaron abiertos, mirando al cielo negro. Ñoño extrajo el corazón con cuidado casi reverente. Era más pequeño de lo que esperaba. Lo sostuvo en alto, aún latiendo débilmente por unos segundos más. Listo, dijo. El ciclo se cerró. Enterraron el corazón bajo el barril del chavo. Nadie hablaría de ello nunca. Luego, sin decir una palabra más, se separaron. Cada uno regresó a su casa con las manos rojas y los ojos vacíos. A la mañana siguiente empezó la masacre. Doña Florinda fue la primera. Kiko entró a su habitación silbando una tonadita infantil.
Ella estaba peinándose frente al espejo. Tesoro, ¿qué haces tan temprano? Él se acercó por detrás, le puso las manos en los hombros y le susurró al oído. Mamacita. Ya no necesito que me defiendas. Le clavó el cuchillo de cocina en la nuca. Ella se desplomó sin un grito. Kiko se quedó mirando el cuerpo un rato, sonriendo. Ahora soy yo el que manda. Don Ramón despertó con la Chilindrina sentada en su pecho, sosteniendo un cuchillo de pan. Papá. Siempre dijiste que la vida es dura. Que hay que ser fuerte. Él abrió los ojos confundido. ¿Qué? ¿Qué haces, niña? Ella lloró mientras le cortaba la garganta. Te libero de tus deudas, susurró. La sangre salpicó las paredes. La niña se quedó abrazando el cadáver hasta que se enfrió. El señor Barriga llegó esa tarde a cobrar la renta, como siempre. Ñoño lo esperaba en la puerta de su propia casa. Papá. Hoy no hay renta. El gordo rió. ¿Qué dices, idiota? Ñoño le clavó el destornillador en el ojo izquierdo. Barriga gritó y cayó de rodillas. El niño lo remató con 14 puñaladas, una por cada mes de renta atrasada. Ahora estamos a mano, dijo con voz neutra. Doña Clotilde fue la última. Estaba en su cocina preparando pastel cuando los 4 niños entraron juntos. Y lo entendió todo en un segundo. No gritó. Solo suspiró. Sabía que algo malo pasaba. Pero nunca pensé que serían ustedes. El chavo se acercó con lágrimas. Lo siento, señora. Fue sin querer queriendo. Le cortó la garganta con delicadeza. Ella cayó de rodillas, mirando al niño con una tristeza infinita. Pobres. Pobres niños, murmuró antes de morir. La vecindad quedó en silencio. Nadie más vivía allí. Los 4 niños se reunieron en el centro del patio al atardecer. Estaban cubiertos de sangre seca, con la ropa hecha jirones. Se miraron unos a otros, esperando que alguien dijera algo. Nadie lo hizo. Finalmente, la Chilindrina rompió el silencio. ¿Y ahora qué hacemos? Kiko se encogió de hombros. Somos libres. No. El chavo miró su barril vacío. Nadie nos va a querer nunca más. Ñoño se sentó en el suelo. Tal vez eso era lo que quería el profesor. Que nadie nos quisiera. Que fuéramos como él. Se quedaron allí hasta que cayó la noche. No lloraron más. No rieron. Simplemente esperaron. Al amanecer, la policía llegó alertada por el hedor. Encontraron los cuerpos, las herramientas ensangrentadas, el patio convertido en matadero. Y en el centro, sentados en círculo, a 4 niños que ya no eran niños. No opusieron resistencia. Solo miraban al vacío. En los interrogatorios, cada uno dio la misma respuesta con voz monótona. El profesor nos enseñó a defendernos. Y lo hicimos. Nunca se arrepintieron. Nunca pidieron perdón. Porque en el fondo, sabían que el verdadero culpable ya estaba muerto. Y que ellos solo habían terminado lo que él empezó. La vecindad del chavo dejó de existir. Se convirtió en un lugar maldito que nadie quería mencionar. Los niños fueron internados en un reformatorio de máxima seguridad para menores. Allí crecieron, callados, obedientes, esperando el día en que salieran. Y cuando lo hicieron, años después, nadie los reconoció. Pero en las noches de México, a veces se escucha un eco lejano. Un niño gritando fue sin querer queriendo. Seguido de risas que ya no suenan infantiles. Y entonces, todos recuerdan que el terror más grande no viene de los monstruos que acechan en la oscuridad, sino de los que criamos con nuestras propias manos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.